Mañana, Connie, con nuestro invitado Carlos Gajardo, ex fiscal, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, abogado, justamente no para profundizar sobre sobre todo sobre las múltiples variantes que se están abriendo aquí en el caso de Hermosilla. ¿Cómo le va, señor Gajardo? Buen día. ¿Cómo están, Claudia y Connie? Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Hola, Bueno, Connie. además fue el fiscal del caso Penta, ¿cierto? Junto con Norambuena, por lo menos en toda la parte inicial de la investigación hasta la formalización. Carlos, hay harto que conversar desde ese punto de vista, pero quiero preguntarte primero qué es lo que, a la luz de lo que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Porque esto puede cambiar todos los días, que conocemos diferentes chats. Supuestamente mañana en la defensa de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla va a recibir una copia de los 700.000 chats del teléfono de su hermano, y él prometió entregar la información, al menos la que se pueda hacer pública. ¿Tú crees que qué información debiera transparentarse, y que se pueda transparentar desde el punto de vista legal, pensando en el secreto profesional, pensando en la privacidad de las personas también? ¿Qué es lo que tú crees que debiéramos conocer y hacer público, y que se hiciera público, y tal vez no a través de Juan Pablo Hermosilla, tal vez a través de la Fiscalía misma? Bueno, yo creo que tú has dado la clave de aquello que no se debe hacer público, ¿no? Que básicamente a mí me parece que son las conversaciones que tenga Luis Hermosilla con sus clientes. Eso está amparado por el secreto profesional. Esto protege a los clientes que concurren donde un abogado a exponerle un problema. Es una garantía del ejercicio de la profesión, y por lo tanto todo aquello, esto no es una garantía para Luis Hermosilla, digo, ¿no? Y por lo tanto todo aquello que involucre a conversaciones que están cubiertas por el secreto profesional, y obviamente no quedan cubiertas aquellas conversaciones donde se estén planificando delitos, como es el famoso audio justamente entre Luis Hermosilla y Sauer, ¿no? Ahí tenemos una primera gran, diría yo, reserva de antecedentes que no pueden ser conocidos. Y la segunda gran reserva son aquellos antecedentes que pertenezcan a la vida privada de Luis Hermosilla, sus relaciones con su familia, sus parejas, en fin, todo su círculo íntimo, que también no tiene ninguna relevancia que sea conocido. Sí. El problema, obviamente, es quién hace esta distinción. ¿Quién dice esto es Eso te iba a decir, de la esfera ¿cuál es privada? la frontera Claro. finalmente allí? Pero yo creo que la frontera es clara. Si el tema es quién lo decide, ¿Y quién ¿no? debe decidirlo? Porque si está en manos del abogado defensor, obviamente va a tener un sesgo, como es lógico, o debe ser la Fiscalía, pensando que también la Fiscalía está involucrada, porque hemos visto que hasta la misma fiscal Parra, que está investigando el caso, aparece en los chats. En una causa normal, lo razonable y lo que siempre ocurre es que este trabajo lo haga la Fiscalía con las policías, ¿no es cierto? Sobre todo que aquí se ve que son chats de bastante entidad en su número. Eso que es razonable, que es sensato, en este caso ya no lo es. De hecho, la policía hasta acá no ha participado en la revisión de los chats, porque bien sabemos que uno de los primeros descubrimientos fue que el director de la policía estaba involucrado y estuvo preso por estos hechos, ¿no? Entonces, obviamente, la policía, por esos motivos, ha quedado excluida de esta revisión. Queda solo la Fiscalía, pero con los antecedentes que se han conocido, por supuesto, hay un manto de sospecha sobre que si la Fiscalía va a efectuar una revisión acuciosa cuando hemos conocido chats que involucran a personas de la propia Fiscalía hoy y antes, ¿no? Entonces, yo lo que creo y he propuesto es que aquí se necesita un control cruzado. Aquí necesitamos que una institución distinta de la Fiscalía además efectúe ese control, y me parece que legalmente quien puede hacer esa función es el Consejo de Defensa del Estado. ¿Por qué? Porque el Consejo de Defensa del Estado es querellante en esta causa, y por lo tanto como querellante tiene el derecho, él lo ha señalado además, de que lo va a hacer, a pedir copia de estos antecedentes, y a diferencia de otros querellantes, es un querellante cuyos integrantes son funcionarios públicos. Y eso es importante porque los funcionarios públicos tienen todos el deber de reserva respecto a la información que obtienen, que es distinto a un querellante privado, ¿no? Puede haber aquí también querellantes privados, de hecho lo hay, pero esas personas, esos querellantes, no están obligados por ley a guardar reserva de los antecedentes que conocieron, y por lo tanto se frustra la necesidad de mantener en reserva los chats que sean íntimos, ¿no es cierto? Y los chats que protejan el secreto profesional. Por lo tanto, creo que hay una solución que nuestra legislación franquea,
para que podamos tener la tranquilidad que todo va a ser revisado, que nada se va a ocultar, que es lo fundamental, ¿no es cierto? En un escenario en que la ciudadanía desconfía muchísimo de cómo funciona la justicia, es fundamental que en este caso se den garantías mínimas de que eso sí va a suceder. Sí. Carlos Gajardo, ya eso tiene que ver finalmente, ¿no es cierto?, con qué se hace, de qué manera se trata la liberación de estos chats del teléfono de Luis Hermosilla. Y lo otro tiene que ver con que si hacemos un registro breve, reciente, de las declaraciones que hemos visto, la ciudadanía probablemente se confunde. Tenemos que la fiscal que lleva la indagatoria, Lorena Parra, dice que después supimos que, después digamos, de la audiencia de formalización, que aparecen los chats y que incluso le habría enviado su currículum. Ella dice en la entrevista a La Tercera del domingo, dice, bueno, pero eso no quiere decir que yo le debo nada al señor Hermosilla, pero hay ahí un antecedente. Supimos también que el fiscal nacional, Ángel Valencia, también tuvo chat con Hermosilla hasta agosto, hasta 2022, digamos, antes que asumiera, pero había. Con la diferencia de que él lo había reconocido. Él lo había reconocido, exactamente. No, pero pongo en la lista. Cuando uno habla con la abogada de Leonardo Villalobos, que está en esta causa, también dice que ella fue estafada. Es decir, todos se sienten estafados, entonces... Doppelberg dice lo mismo respecto a los hermanos Exacto, Sauer. entonces para seguir la hebra, porque finalmente acá todos los análisis dicen que acá lo que está sucediendo es algo grave, que aquí lo que es se aparece en la punta de un iceberg, que tiene que ver probablemente con tráfico de influencias de marca mayor. ¿Dónde usted cree que uno debería poner la mirada? Se lo pregunto en su experiencia como fiscal. Sabemos que usted salió enojado de la fiscalía por el caso Penta, ya iremos ahí. Pero ¿dónde cree usted que está la gravedad? Porque todos los protagonistas hasta ahora se han sentido todos estafados. No sé si enojado es la mejor palabra, Claudia. ¿Ah? Pero mire, ¿por qué bueno, es grave? No, es una manera de decir. Está bien. ¿Por qué este caso es grave? Efectivamente, porque el señor Hermosilla, lo que hemos conocido hasta acá, tenía vínculos, y en muchos de los casos vínculos irregulares, en distintos ámbitos que son muy importantes. Por supuesto, con el mundo empresarial, partamos por ahí, ¿no es cierto? Sus clientes importantes básicamente eran empresarios, y ya hemos visto que lo que hacía con sus clientes era complotar para cómo entrabar la justicia, ¿no? Cómo con el financiamiento de aquello, estoy pensando en Daniel Sauer específicamente, cometía delitos con ese dinero para sus clientes. Entonces ahí hay un primer vínculo grave. Después tiene vínculos con el mundo político. En esto, gran relevancia, por supuesto, la principal, a mi juicio, es con Andrés Chadwick, que lo instala ni más ni menos que en el corazón del Ministerio del Interior durante 8 años, los 2 gobiernos del presidente Piñera, sin perjuicio que, por supuesto, hay otros vínculos colaterales de menor intensidad con otras personas. Pero eso también es un tema grave y que da relevancia al caso. Y luego vemos los vínculos que ha tenido irregulares en la Policía de Investigaciones, prisión preventiva para el ex PDI, en la Corte Suprema, especialmente un ministro muy complicado, sobre todo por las explicaciones que ha dado, ¿no? Jean-Pierre Matus, que permanentemente ha tenido que rectificar, porque primero dice, no tengo chat, después aparecen los chats, sí, pero no tengo chat referidos al nombramiento, y después aparece el chat en que le agradece sus gestiones, en fin. Y Jean-Pierre Matus es uno, ¿no? Porque lo que se ha sabido es que son varias otras personas que están en esta misma situación, en una situación semejante en el Poder Judicial. Y finalmente está la quinta edga, ¿no es cierto?, con la propia Fiscalía, donde se han conocido chats posiblemente o indiciarios de la comisión de delitos muy graves con el exfiscal Manuel Guerra, chat complejos con el fiscal Carlos Palma y comunicaciones que no son constitutivas de delitos, pero son comunicaciones con la fiscal Parra y con el fiscal nacional cuando no era fiscal, ¿no? Eso es lo que se ha conocido. Ojo que todavía no conocemos ninguno de estos chats, ¿no? Son solamente las noticias de que esto existiría. Ya. Bueno, o sea, ese panorama es gravísimo y exige, ¿no es cierto?, que se tomen medidas al respecto. Claro. Las instituciones están bajo la lupa de la ciudadanía, y yo en este sentido quiero decir que a mí me parece que la mejor forma, no es suficiente, pero la mejor forma es escrutar cómo han ido funcionando las instituciones. Y hasta acá, a mí me parece que el rol que ha tenido la fiscal Parra liderando esta investigación ha sido impecable. Ya, decir, o sea, por lo tanto, ella armó un equipo, déjame explicarlo, armó un equipo de primer nivel, ¿no es cierto? Está con los fiscales más relevantes, más importantes, con más experiencia de la Fiscalía Oriente, hizo una investigación hasta acá profunda y una exposición contundente de los antecedentes que ella misma encabezó, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, ¿la fiscal Parra debe dejar la investigación? Yo digo, eso le haría un grave daño a todo lo que se ha avanzado. Ah, ¿usted cree que no tiene que salir? Y confirmaría además la tesis, si esto finalmente es una estrategia de Juan Pablo Hermosilla, ¿no? Lo dijo con todas sus letras.
Y por lo tanto, a mí me parece que si la fiscal está haciendo bien su trabajo, tiene que seguir, por supuesto, siempre escrutando que ello ocurra. Ella lo único que podía perder era que hubiera una crítica por estos chats, y eso ya sucedió. Por lo tanto, hoy día tiene la libertad absoluta para trabajar en el caso. Ya, por lo tanto, esa iba a ser mi pregunta. Si tú creías con la experiencia que la fiscal Parra tenía la independencia, pese a las comunicaciones que hemos conocido, de seguir a cargo del caso. Y te lo pregunto más allá de la gravedad de lo que hemos conocido, que en realidad, como tú dices, son comunicaciones primero en otro caso anterior, pero la fiscal... En la primera versión, primero ella nunca dijo que había conversaciones. Lo reconoció cuando salió en un medio. Reconoce que tiene conversaciones con Luis Hermosilla, pero cuando Luis Hermosilla era abogado de John O'Reilly, en ese caso, un caso anterior, ¿cierto?, del sacerdote. Y no reconoce que le mandó su currículum. Lo reconoce cuando eso aparece en la prensa. Entonces uno podría... No es así, Connie. La fiscal Parra, esto se conoció por un reportaje que hizo Chilevisión la semana pasada. Sí, exactamente. Y en ese reportaje, inmediatamente la fiscal reconoce haber enviado el currículum. Inmediatamente. Ya. Aquí no ha habido un descubrimiento por etapas. Ya, perfecto. Pero no este descubrimiento se destapa porque Juan Pablo Hermosilla, en esa famosa conferencia de 40 minutos que dio, lo dijo con todas sus letras, ¿no? Dijo, yo quiero que se liberen todos los chats, especialmente los que tengan con fiscales y con ministros, porque no vaya a ser cosa, dijo, que incluso los fiscales que están a cargo de investigación tengan chat con Luis Hermosilla. Perfecto, pero lo que pasó ahí después... E inmediatamente la fiscal señala, y el fiscal nacional también esa misma noche, que hay chat y explican el contenido de esos chats. Pero antes de esa comunicación viene el anuncio de Chilevisión de que existían chats con el fiscal nacional y con la fiscal Parra. O sea, digo, no ha ido por parte, tienes razón, pero no fue que la fiscal hace un disclosure al comienzo previo, ¿cierto? Ya. Uno puede cuestionar que quizás esto se pudo haber manejado mejor, pero convengamos que la causa es una causa extraña, ¿no? Es una causa en que estas cosas que eran secretos a voces nunca se habían transparentado, hoy día se están transparentando. Mi temor, ¿no es cierto?, es que nos vayamos y nos quedemos con lo lateral, con que se descubrió un chat, o con que el presidente fue muy efusivo cuando dio la noticia, con cosas que terminan siendo laterales, y no nos concentremos en el fondo. ¿Cuál sería el fondo? Los graves delitos que hay detrás, uno, y después cosas que pueden no ser delitos, pero que demuestran el inconveniente sistema de nombramientos que tenemos en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Yo creo que esos dos temas son los grandes temas, y me parece hábil, ¿no es cierto?, del abogado Juan Pablo Hermosilla, experto abogado comunicacional, en desviar la atención a temas que son colaterales. Perdona, y ahora un tema que va a ser bien relevante porque probablemente sea una primera hebra, porque esto tiene varias aristas, y le pregunto respecto del caso del ex fiscal Manuel Guerra, que entró una investigación penal, hay un fiscal a cargo, ¿no es cierto?, Mario Carrera, porque usted, Carlos Gajardo, fue parte de esta causa, y fue una de las razones por las que usted se va finalmente a la Fiscalía. De los datos que están en curso, ahora se sabe que van a indagar el patrimonio del fiscal Manuel Guerra, ¿no? Por cómo se dio finalmente el caso Penta. ¿Qué es lo que a usted le sorprende de la información que ha ido saliendo en este minuto y que usted, como ex fiscal, no conocía? Yo lo primero que le diría al respecto, Claudia, es que justamente esta me parece a mí que es una de las aristas más graves, más groseras, ¿no? Porque en su momento lo que ocurrió fue que en el caso Penta se tomaron decisiones jurídicamente inexplicables. Esta siempre fue una causa compleja y difícil de investigar, ¿no? Hagamos un poquito de retrofarándula en esto. Sí. Esta causa parte del 2014, hace 10 años atrás. En febrero del 2015, el caso Penta, cuando descubrimos nosotros las vinculaciones ahora con SQM y por lo tanto con políticos de la nueva mayoría, lo que sucedió fue que el fiscal de la época, Alberto Ayala, me quitó la causa, ¿no? Y nombró un nuevo equipo investigador, lo que provocó mi primera renuncia y la decisión del fiscal nacional de dejar sin efecto aquello y tomar él la investigación con nuestro equipo a cargo, ¿no? O sea, recordemos que ya el 2015 esto provocó una zozobra relevante en el Ministerio Público. La causa siguió investigada el 2015 por el fiscal Chaguán con nosotros. El fiscal Chaguán termina su periodo, la clase política se pone de acuerdo para nombrar a Jorge Abbott, y Jorge Abbott redistribuye las causas, ¿no es cierto? La causa SQM la envía al Paraíso con Pablo Gómez, la causa Penta se la deja a Manuel Guerra, donde estábamos trabajando nosotros, y la causa Corpesca la deja con Jimena Chong, con otro fiscal regional. Y
es bajo el mando de Manuel Guerra, donde se toman decisiones en el caso Penta inentendibles. La suspensión de Iván Moreira, inentendible, se le había negado durante 3 años, y resulta que cuando la Corte da la luz verde, la Corte Suprema acoge el desafuero, viene el fiscal Guerra y suspende la causa. O sea, una decisión inentendible que provocó nuestra renuncia, digamos, ¿no? Yo no me fui enojado de la Fiscalía, yo lo que me fui porque me pareció que habían decisiones, lo dijimos en una carta, esto está por escrito hace 6 años, éticamente cuestionables, que nosotros no podíamos compartir, ocupamos la palabra éticamente, hablamos del grave daño que esto le hacía a la democracia y a la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Y ahí el también fiscal Guerra no se contentó con eso. Después que preguntar, fuimos, ¿qué es lo que pasó con el caso madre del caso Penta, ¿cierto? ¿Qué pasó con el caso de los delitos de cohecho y soborno, tanto para Pablo Wagner como para los Penta? Eso quedó en el olvido y eso fue bajo la administración, digamos, de Manuel Guerra, ¿no? Exacto, nosotros renunciamos en enero y en junio, a mitad de año, el fiscal Guerra toma una segunda decisión ya con el caso madre, ¿no? Ya no con esta lista más lateral de Moreira, y decide eliminar el delito de cohecho para los controladores del Grupo Penta, de Dano Yavín, y para Pablo Wagner. Si esto es como si al Tren de Aragua se le quitara el cargo de tráfico, ¿no? Esa era la gravedad que eso tenía. Con la oposición, Connie y Claudia, de la propia Fiscalía Nacional, que en un informe le recomendó al fiscal Guerra que no hiciera eso, y con la oposición del Consejo de Defensa del Estado, cuya abogada y consejera en audiencia, María Inés Horvitz, se opuso a esta decisión. Sí. Todo esto pasó públicamente, ¿no es cierto? Esto pasó con televisión, con focos, ¿eh? Lo que no sabíamos es lo que estaba pasando por debajo. ¿Qué estaba pasando por debajo ahora que se conocen estos chats según Carlos Gajardo? Por debajo lo que estaba pasando es que el fiscal Manuel Guerra estaba complotando con Luis Hermosilla, que no era abogado de la causa, eso es clave, no era parte de la causa, no era abogado de nadie, con, ¿no es cierto?, connivencia con Andrés Chadwick, según lo que dicen los WhatsApp, para darle término pronto al caso. Y eso por supuesto que es gravísimo. Y si eso uno lo une con que después el señor Guerra, cuando termina de ser fiscal, se va a trabajar a la Universidad San Sebastián bajo la dependencia, ¿no es cierto?, de Andrés Chadwick, todos antecedentes que hemos ido conociendo progresivamente en el tiempo. Los últimos, ¿no es cierto?, estos WhatsApps son de la semana pasada. Bueno, las piezas comienzan a encajar. Pues entonces, cuando decíamos que aquí habían decisiones que no eran jurídicas, uno empieza a entender que, por supuesto, hay decisiones que se tomaron con tinte político y hay que averiguar si es que además hubo algún incentivo económico en esas decisiones. Sí, esto es lo más grave que puede existir, ¿no es cierto? Que decisiones de este tipo se hayan tomado en estas condiciones. Bueno, por eso hay una investigación penal, en este caso en curso, en torno, ¿no es cierto?, al caso del ex fiscal Guerra. Solo un punto y tenemos que cerrar, Carlos Gajardo, que hay que ser cuidadoso, no sea, yo digo, porque lo están diciendo muchos políticos respecto de ocupar nombres de los cuales todavía no hay ninguna imputación. La propia fiscal Parra decía en la entrevista que respecto de Andrés Chadwick no hay nada, solo lo podrían citar en este caso como testigo. ¿Todavía? Yo creo que está equivocada con eso. ¿Por qué? Porque hay hechos concretos que ya se conocen. La Fiscalía hizo una imputación de lavado de dinero respecto de los fondos que pagaron la acusación constitucional de Andrés Chadwick. Eso está imputado a Luis Hermosilla como una actividad de lavado de dinero. Y luego hemos conocido que hay 190 millones de pesos desde Luis Hermosilla que se transfieren por transferencias, ¿no es cierto?, a Andrés Chadwick en el periodo en que éste deja de ser ministro del Interior, post, a su vez, que Luis Hermosilla recibió millonarios fondos también del Ministerio del Interior. Si yo le saco los nombres y pongo A, B y C, esto parece una triangulación de dinero. Entonces, lo que no estoy haciendo una imputación. Obviamente, eso hay que investigarlo, pero esto exige ser investigado. Y cuando usted está investigando a una persona, esa persona tiene el derecho a conocer los antecedentes, a tener un abogado, a guardar silencio. Eso es ser imputado. Bien. En este caso, a mí me parece que las personas que están en estas condiciones tienen que ser investigados como imputados. Bien. Carlos Gajardo, ex fiscal y abogado, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Pauta de Análisis esta mañana. Gracias, Carlos.